Continuamos en Expresiones a través de la pantalla de Canal 23 y como lo anunciábamos antes de la pausa, recibimos a Gustavo López, integrante de Unidad Popular, Asamblea Popular, que viene recorriendo nuestro departamento, realizando distintas actividades políticas, viendo la realidad de nuestro departamento. Bienvenido. Muchas gracias, un gusto compartir este espacio con usted y la audiencia. ¿Cómo se encuentra Asamblea Popular aquí en Florida? ¿Cómo viene trabajando Asamblea Popular en este nuevo desafío que le ha tocado tener un legislador, tener un representante en la Cámara, que sin duda esto es algo muy importante para realizar gestiones y trabajar? Nosotros somos una fuerza en desarrollo, en Florida y a escala país. Una fuerza que viene creciendo de forma sostenida, que viene a restituirle a la izquierda su significado original y que a partir de la llegada al Parlamento en las últimas elecciones, de alguna manera hemos modificado también nuestra propia estructura orgánica, ¿no? Es decir, ahora hay presencia real, organizada de nuestra fuerza política en todos los rincones del país. Florida no es la excepción y acá hay mucha tradición además acumulada de compañeros que vienen trabajando de forma permanente en la consolidación orgánica de la Unidad Popular en el departamento. Me imagino que ha cambiado esa manera de hacer política teniendo un legislador. Ahora pueden plantear y pueden hacer que su voz sea escuchada en el Parlamento. Es más, ahora reciben un reconocimiento por parte de los otros partidos que ya tenían representación en el Parlamento, hasta del propio gobierno, llamándolo y convocándolo a dialogar de los distintos temas que aquejan a nuestro país. Sí, ciertamente la llegada al Parlamento contribuye a romper la invisibilidad, a ser reconocido, digamos, como fuerza política en el escenario nacional. De cualquier manera, nosotros somos una fuerza política para la acción permanente. Consideramos que la vida se cambia luchando a partir de la organización popular y el Parlamento es una tribuna más de esa expresión. Llegamos ahí para representar los intereses de los trabajadores, del campo popular, la sensibilidad y la racionalidad de la izquierda, y eso es lo que está haciendo nuestro compañero el diputado Eduardo Rubio, que tiene a esta altura una veintena de proyectos de ley presentados, un diputado cero falta, es decir, esto podría no ser un mérito, porque en realidad lo que es obligación no es mérito, ¿no? Ir a trabajar todos los días es la obligación. Sin embargo, en un país donde se degrada tanto la acción política, reconocer estas cosas también hace a una forma diferente de hacer política, a demostrar que política y ética pueden ir de la mano. Esa es también, o acaso, la señal distintiva de la Unidad Popular en el Parlamento Nacional. Venimos a romper ese coro monocorde que había en el Parlamento y a colocar ahí un punto de vista diferente. Ese punto de vista, tú decías que ha sido plasmado en 20 proyectos que han sido presentados. ¿En qué índole son esos proyectos? Bueno, de la más variada, digamos, de múltiples aspectos, sobre todo los que tienen que ver con lo que nosotros concebimos como las grandes necesidades nacionales. Algunos ejemplos, abuelo de pájaro. Proyecto de ley para la recuperación del transporte ferroviario, un elemento central para la vida del país. Nosotros decimos que el transporte ferroviario es el transporte más económico, más seguro, más eficiente, menos contaminante y más confortable. Es inconcebible que un país con la estructura ferroviaria y la historia ferroviaria de nuestra no tenga un transporte ferroviario. Nos referimos naturalmente a transporte de carga y mercancías y también a transporte de pasajeros, ¿verdad? Un proyecto de ley para la recuperación a mano del Estado de la draga nacional. Un proyecto de ley central para nosotros vinculados a otra de las tragedias de nuestro país que tiene que ver con el acceso a la vivienda de los sectores populares. Nos estamos planteando un proyecto que supone un plan nacional de vivienda popular con obra pública, es decir, con intervención del Estado, que permita a los sectores con ingresos medios y bajos acceder a la vivienda. Usted sabe que este es uno de los grandes problemas que tiene sobre todo la juventud de este país, ¿no? Una enorme especulación inmobiliaria que fija el precio del metro cuadrado, con un descontrolado mercado de alquileres que impide, imposibilita, limita fuertemente la posibilidad del acceso a la vivienda a amplios sectores sociales, generando problemas muy serios alrededor de, digamos, demográficos, ¿no? Jóvenes de 35 años y más viviendo con sus padres, construyéndose una piscita en el fondo, en el mejor de los casos. La creación de nuevos asentamientos. La creación de nuevos asentamientos, que en Montevideo, por ejemplo, hay 250.000 de uruguayos, 250.000 personas viviendo en asentamientos irregulares. Esto tiene un impacto sobre la vida de esa gente y sus familias.
no solo porque en la inmensa mayoría de los casos no construyen viviendas de calidad, sino además porque carecen de un conjunto de servicios imprescindibles para el desarrollo de la vida: saneamiento, acceso digamos, prioritario a servicios de transporte, dificultades para el acceso a los servicios médicos, etc. Una ciudad que crece en la capital anárquicamente, digamos, ¿no? Siendo una intervención de planificación urbana. Por eso nos parece central la elaboración de un plan nacional de vivienda popular, digamos, por obra pública con intervención del Estado, que pensamos puede financiarse perfectamente desde el Estado con algo así como el 1% del Producto Bruto Interno Nacional, y que sea compensado en un por el destinatario, digamos, en un plazo de 25 años, con no más del 10% de ingreso bruto del núcleo familiar. El resto de estos proyectos que ustedes han presentado, ¿cómo ha sido tomado por los demás parlamentarios? ¿Hay posibilidad de dar ese apoyo para que salgan? Bueno, en algunos casos estos proyectos han despertado enorme interés, incluso en algunas autoridades departamentales. Este proyecto del ferrocarril fue presentado aquí mismo por nuestro diputado con el intendente Enciso, quien, bueno, demostró interés en estudiar, en avanzar por este camino. Estamos ahora trabajando fuertemente en otro proyecto que creo yo tiene impacto en este departamento, que tiene que ver con la lechería, ¿no? Un sector fuertemente golpeado, sobre todo la pequeña y mediana producción lechera está en franca agonía, cerrando miles de tambos al año, un tambo que se cierra no se abre nunca más, enviando en algunos casos el ganado al frigorífico, ¿no? Porque digamos, ya no les conviene seguir produciendo por debajo del costo. Nosotros creemos que es imprescindible atender ese sector, por varias razones. En primer lugar, porque es una industria clave para el desarrollo nacional, para la soberanía alimentaria, estamos hablando de la producción de leche. En segundo lugar, porque es una industria que asienta familias en el campo. En tercer lugar, porque la producción lechera emplea por hectárea mucho más mano de obra que lo que hace la ganadería extensiva o la forestación. Y nos estamos proponiendo terminar con esta crisis del sector lechero a partir de una suerte de fondo, subsidio, que establezca un precio sostén a la pequeña y mediana producción lechera. Estamos hablando de productores de no más de 200 hectáreas, con capacidad de producción de 50.000 litros de leche, no más que eso, ¿no? Si sostener a ese sector en el campo es fundamental, porque si no lo que ocurre es que crecen los megatambos y el capital transnacional y se funde la pequeña producción nacional. El tema de la seguridad ha sido uno de los temas donde el gobierno ha convocado a los distintos partidos para dialogar sobre este tema. Hay promesas electorales por parte del Frente Amplio que son muy importantes, como reducir la rapiña, reducir los distintos delitos que a simple vista en este en el primer año de gobierno no se han visto resultados. Sí, este tema de la inseguridad, la violencia social, es un tema preocupante y muy complejo, ¿no? Nosotros vivimos en una sociedad crecientemente violenta, con relaciones donde se han ido perdiendo un conjunto de elementos que eran la identidad de nuestra sociedad. En tal sentido, creemos nosotros que no se puede abordar de forma ligera o liviana este problema, ¿no? No pensamos que se pueda resolver ningún problema de aspecto vinculado a la seguridad pública, sino es a partir de una intervención en las causas estructurales de este fenómeno. No se puede reparar simplemente en el fenómeno sin ver sus causas. Aquí los antídotos más importantes contra la violencia social son el trabajo y el estudio. Mientras se siga presenciando una sociedad que se degrada en sus valores, mientras no exista perspectiva para nuestra juventud, podremos seguir metiendo gente en la cárcel, pero no vamos a resolver ninguno de esos problemas. Mucho más en las cárceles de hoy. Uruguay tiene 10.400 presos. Si sumamos a eso la población juvenil privada de libertad, estamos en el entorno de los 11.000. La tasa de presos por habitantes es más importante del continente, con más presos que Colombia, que México, que San Pablo. Parece esto un despropósito para un país como el nuestro, en cárceles que no consiguen ni mínimamente rehabilitar a nadie. Por el contrario, es altamente probable que quien pase esa experiencia al sistema carcelario sea devuelto a la sociedad infinitamente peor a lo que llegó. Entonces hay que pensar las situaciones de fondo. No se puede barrer para abajo la alfombra. Hay que pensar que mientras no se recupere los valores, digamos, culturales que hacen a la vida digna, el trabajo, el estudio como motor de la vida, los vínculos solidarios a escala territorial y barrial, mientras eso no ocurra, todas estas promesas electorales o estas medidas de cuño represivo no van a hacer más que reproducir el ciclo de la violencia.
Ustedes conocen qué pasa en un barrio cuando hay una fábrica, cuando el barrio se estructura a partir del trabajo, cuando se interviene desde la educación pública. Es decir, se modifican valores. ¿Qué pasa cuando cunde el desempleo, la desesperanza, la drogadicción? Bueno, se multiplica la violencia. Ningún país del mundo resolvió el problema de la seguridad aumentando penas, porque la pena no disuade el delito. Es así de simple, no hay ningún delincuente que antes de salir a delinquir se ponga el código penal en el bolsillo y diga a ver qué pasa si hago tal o tal cosa, sino que son otras las situaciones que llevan a un joven de este país a emprender el camino del delito y no el camino del trabajo. Entre otras cosas, la ausencia de trabajo digno, la ausencia de perspectivas de vida, la ausencia de una educación liberadora, la ausencia de vínculos solidarios a nivel familiar y social. Ahora, el Frente Amplio tiene la capacidad para hacer esos cambios que tú mencionabas o tiene la voluntad de hacerlo. En absoluto. El Frente Amplio lo que tiene claro es que no ha encajonado y guardado bajo 7 llaves su programa histórico. Y lo que ha hecho es capitular, rendirse frente a la lógica del capital. El Frente Amplio es de alguna manera la izquierda que a la derecha le gusta. Que la derecha aplaude, que la derecha saluda, que la derecha dice que está la política económica que aplicaría si vuelve a ser gobierno. Y eso le ha generado, entre otras cosas, el agotamiento de su ciclo de gobierno, ¿no? Es evidente que está agotado el Frente Amplio en su acción de gobierno, porque atrás de la promesa del cambio lo que expresó fue el peor de los continuismos. Continuismo en materia económica, continuismo en materia política y continuismo en los peores vicios de los partidos tradicionales y la clase dominante, que son la corrupción. Vea usted lo que pasó con ANCAP, con Pluna, bueno, y otros mamarrachos políticos como lo del título de Sendic, etc. ¿Se entiende que el gobierno frente amplista ha sido un gobierno corrupto? Bueno, hay elementos, indicios de corrupción evidentes, ¿no? En el caso de ANCAP está en la justicia, nosotros creemos que hay un conjunto de elementos ahí que dan cuenta de un vaciamiento intencionado, programado, de la principal empresa pública de este país, ¿no? Yo que sé, lo de Pluna, me ahorro comentarios, ¿verdad? Todo el mundo se da cuenta lo que eso significó para la vida del país y qué intereses estaban en el señor de la derecha, en el ministro Lorenzo, etcétera, etcétera. Luego lo que sí ha sido es un gobierno que, lejos de representar los intereses de los trabajadores y el campo popular, ha representado los intereses de las empresas transnacionales, del capital financiero, en fin. El Frente Amplio, hay dirigentes del Frente Amplio que se han enriquecido en base a la corrupción. Lo tendrá que determinar el Poder Judicial. Yo le puedo decir con total honestidad que a buena parte de lo que hoy es el elenco de gobierno, los conocimos empujando un auto para que arranque y ahora lo vemos andar en un Audi, en un proceso de 10 años. Entonces, yo no sé si se enriquecieron legalmente o no legalmente. Yo lo que sí sé es que ya no viven como antes. ¿No viven como izquierda? No piensan como izquierda, en consecuencia no viven como izquierda. Y no estoy haciendo acá tabla rasa. Me estoy refiriendo particularmente en este caso a quien fuera presidente de ANCAP, hoy vicepresidente de la República. Me estoy refiriendo a algunos de los, digamos, cargos gerenciales de algunas empresas del Estado que evidentemente abrazaron una materialidad y un modo de ver la vida diferente al que defendieron toda la vida. Uno ve aquella imagen del Frente Amplio que no había llegado al gobierno y que se subía arriba un cajón de verdura para hablarle a la gente, y hoy ve a un presidente de la República, por ejemplo, que recorre poco el interior. Por ejemplo, aquí a Florida tuvimos el 12 de octubre, no llegó a esa gesta, a reconocer esa gesta histórica que también le dio identidad a nuestro país. ¿Se ha alejado el Frente Amplio de la gente? Entre el Frente Amplio y los intereses de la gente, más que una distancia, hay un abismo. El presidente Vázquez, cuando visita el interior, hace estos consejos de ministros abiertos que tienen mucho más de puesta en escena, de show, que de contacto real y efectivo con la gente y sus necesidades. Con la gente en general y con las organizaciones sociales y asociativas en particular. Es como una suerte de puesta en escena política donde va pasando reclamos y el presidente contesta, sí señor, lo vamos a tener en cuenta, y luego no pasa absolutamente nada. No es así como se concibe la participación de la izquierda. Participar es decidir. Participar es apropiarse de un programa de cambio. Participar es sentirse parte de esos cambios. No ser espectador de estos montajes políticos que son los consejos de ministros al interior. A eso le llaman gobierno de cercanía y cada vez están más distantes
del pueblo real, de las necesidades concretas de nuestra gente. El tema de las necesidades de la gente que tú mencionabas son variadas. El tema de seguridad, ya lo hablábamos, es uno de los temas fundamentales, pero también tenemos el tema de la educación, que hace también de la seguridad del país, porque si no educamos en valores, no educamos a gente que tenga oportunidades en el futuro, también van a ser seguramente no tomarán el rumbo adecuado en la vida y tal vez terminen delinquiendo. Tú lo señalas muy bien. La educación juega un papel fundamental en la estructuración de la personalidad, en las opciones futuras del educando y en la construcción de una sociedad. Un pueblo educado es un pueblo que lucha por su libertad. Un pueblo ignorante es un pueblo seguramente fácilmente dominado, explotado, sometido a intereses que no le son propios. En la educación vivimos una verdadera tragedia. Tenemos un vaciamiento material y conceptual de la enseñanza pública, y sobre la ruina de la enseñanza pública se construyen lujosos centros de enseñanza privada donde los hijos de los trabajadores no pueden ir. Eso es lo que está ocurriendo en la educación. En secundaria tenemos el mayor nivel de deserción de la historia del Uruguay. Es decir, un sistema educativo que no consigue retener a los jóvenes en enseñanza media. Una universidad que se va elitizando cada vez más. No solo por las dificultades para el ingreso de los sectores populares, sino porque además cada vez se va degradando los contenidos educativos, entonces usted tiene que ir a hacer el posgrado a universidades privadas, etcétera, o al exterior, para poder, aspirar a niveles académicos aceptables, ¿no? Esa es la educación que debería ser, lo que está ocurriendo en la educación es una más de las tantas contradicciones que expresa el gobierno del Frente Amplio. Al mismo tiempo que se sigue enfrentando a los docentes, a los profesores, al cuerpo organizado de los sectores de la educación, ¿no? Desde Mujica en adelante, y particularmente la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, se han dedicado a hostilizar a los maestros y a los profesores. Usted habrá escuchado, hay archivos de eso, por suerte ahora hay archivos. Mujica decir, los maestros dejan tirados a los niños, los profesores no sé qué, María Julia Muñoz repitiendo esas cosas. Y yo creo que quien le falta el respeto al magisterio en este país y a las maestras de este país, entre otras cosas no entiende nada de educación, ¿no? Porque si en Uruguay todavía hay escuela pública, es precisamente por ese vínculo vocacional, abnegado, consecuente que tienen las maestras y los profesores de este país, a los que hay que reverenciar, apoyar y saludar. ¿Usted a quién le confía a su hijo 6, 7, 8 horas por día si no es a una maestra? Entonces, ¿cómo puede ser que desde el gobierno se ataque a las maestras? Yo soy criado en un barrio en una vida, en una forma y en un país en donde la maestra era casi que sagrada. Y ese es el país que queremos volver nosotros, ¿no? En donde valga el trabajo de un maestro, donde valga el trabajo de un profesor, donde se respete la enseñanza pública, donde se generen condiciones para que los hijos de este pueblo se eleven cultural y materialmente. El tema de la educación es un tema sumamente complejo, porque el tema de recursos, el gobierno dice, le dimos la cantidad de recursos que ningún gobierno le había dado. Sin embargo, los parámetros de la educación vienen cayendo. A medida que aumentan los recursos, la educación y la calidad cae. ¿A qué se debe esto? El problema son la preparación de los maestros. ¿Qué está faltando? Los niños hoy ya no son como antes y hay que pensar en otra manera de educarlos. Bueno, usted plantea un conjunto de elementos, algunos de los cuales son bien importantes y son de naturaleza diferente. En primer lugar, no es cierto que se le haya dado todos los recursos que la educación necesita. Se planteó llegar al 6% del Producto Interno, recién arañamos el 4%, ¿no? Y se incluye ahí la educación militar, en fin, no estamos hablando de ANEP y lo del AR, digamos, la educación pública y la universidad, ¿no? Sino que hacen un gran paquete donde meten todo. La recuperación del salario docente está, en términos de poder de compra del salario, por debajo del final de la década del 90. Piense usted que una maestra, un profesor, con la enorme responsabilidad social que tiene, en sus primeros grados de carrera cobran 17 y 18 mil pesos, ¿no? Es decir, salario de infraconsumo, sobre todo si usted tiene en cuenta la función social que cumple un maestro o un profesor, no solo en lo que enseña, sino en los valores que transmite. Por otro lado, es cierto que vivimos en un mundo diferente, ¿no? Y que se promueve toda una cultura de lo inmediato, una invasión tecnológica, una lógica del consumo irracional y acelerado,
que la educación precisamente debe contribuir a mitigar ese impacto, a colocar un poco de reflexión serena sobre los valores de la vida, a romper esta perversa equivalencia entre el ser y el tener y colocarle sentido a las cosas, ¿no? Ese es el rol que tiene que tener la educación. Y luego hay problemas de gestión, naturalmente. Si usted pone al frente del Ministerio de Educación y Cultura a María Julia Muñoz, evidentemente que los resultados no van a ser muy distintos a los que tiene, ¿verdad? Si usted ataca el cuerpo docente de la gente que trabaja en la educación para poner a 4 o 5 tecnócratas en los cargos de ejecución, los resultados van a ser los que tiene. En algunos casos creo que hay como alguna suerte de intención en vaciar de contenido a la educación pública para producir una fuga de estudiantes hacia el sistema privado. Tú mencionabas en otra de las preguntas que te realizaba que hay pérdida de conocimiento y eso genera una sociedad ignorante. El Frente Amplio quiere generar una sociedad ignorante para poder controlar o tratar de que todo lo que se le diga o todo lo que se manifieste del gobierno no sea cuestionado por el pueblo. Bueno, yo no diría si quiere o no generar una sociedad ignorante, sería un juicio demasiado subjetivo. Yo lo que digo es que hay que leer los datos de la realidad. ¿Y los datos de la realidad cuáles son? Que se está educando a una generación entera de jóvenes para que sean mano de obra barata del mercado de los servicios. Se está generando un modelo educativo pensado exclusivamente para que nuestros gurises sean mano de obra barata del mercado de los servicios o de los intereses de las transnacionales. Y para la izquierda la educación fue otra cosa. Para la izquierda la educación fue un espacio para el desarrollo del pensamiento crítico, de la perspectiva emancipadora del ser humano. Eso no es lo que está ocurriendo hoy con la educación. Y cualquiera comprende que el proyecto originario del Frente Amplio, que justamente abrevaba del cuerpo docente, de los sindicatos de la educación, de la intelectualidad comprometida de este país, hoy ha tomado distancia de esos sectores para abrazarse a la lógica del eficientismo, del capital, de los resultados por sobre cualquier cosa, de las pruebas estas que se imponen internacionalmente, etc. Por lo tanto, pasando el rayo, ¿usted cree que no estaría realizando, sino que está realizando eso de que hace que la sociedad pierda conocimiento y pierda esa manera crítica de ver la realidad? Yo creo que efectivamente el modelo educativo actual no está formando jóvenes que desarrollen pensamiento crítico en profundidad y que no se está concebiendo, por lo menos desde el gobierno, la educación como una herramienta para la liberación. Eso lo creo con toda claridad. Y que es imprescindible para un proyecto de país propio de los trabajadores y el pueblo levantar una concepción de la educación como una herramienta para la liberación y para el crecimiento, digamos, personal de los individuos. Le invito a hacer una breve pausa comercial, luego continuamos dialogando sobre diferentes aspectos de Asamblea Popular, cómo se proyecta para el futuro y cuáles son las ambiciones políticas, entre otros aspectos. Hacemos una breve pausa comercial y ya seguimos con más expresiones aquí en TVD Canal 23.